En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla El ciclo de materiales, una visión integrada de la minería, metalurgia y materiales en la economía actual, organizada por el Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de nuestra Casa de Estudios. Esto en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. A continuación, saludamos a quienes nos acompañan en el día de hoy: autoridades, académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y toda la comunidad externa presente en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, presentaremos a quien será la moderadora de este interesante evento. La doctora Karen Tello Araya es ingeniera civil metalúrgico de la Universidad Técnica Federico Santa María, magíster en Ciencias de los Materiales y doctora en Ciencias de los Materiales de la Colorado School of Mines, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. La doctora Karen Tello estará encargada de la ronda de preguntas de nuestros 3 expositores y profesores de su departamento. Directora, muchas gracias. Gracias, Sergio. Voy a compartir una mini presentación de introducción a lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, entonces, gracias a todos por la asistencia en nuestra presentación como departamento del ciclo de materiales. Ahora, ¿qué es lo que es el ciclo de materiales? Es así como lo vemos nosotros en nuestro departamento, en donde tenemos esta visión integrada de lo que son la ingeniería civil de minas y la ingeniería civil metalúrgica. El ciclo de materiales consiste en la extracción de un mineral desde la tierra, ¿ya?, que contiene un metal valioso que es de utilidad para la sociedad. Ahora, en la extracción de mineral hay muchos desafíos actualmente. Uno de ellos son las bajas leyes con las cuales estamos trabajando, particularmente en el caso de la extracción de mineral de cobre, que ha llevado también a que, al tener bajas leyes, tengamos que ir a mayores profundidades de extracción del material, lo que genera estas minas a rajo abierto muy grandes, como el ejemplo más importante en nuestro país es la mina de Chuquicamata. Ahora, este mineral contiene metal valioso, por ejemplo el cobre, y ese hay que sacarlo de esa molécula, de ese mineral. Y esta extracción y esta extracción de este metal se realiza a través de procesos de beneficio de minerales, pasando por procesos de conversión de mineral a metal valioso, ¿ya? Estas operaciones significan un alto consumo de energía y eso es asociado actualmente al problema de que hay un alto precio de la electricidad y una escasez de agua dulce para todo ese procesamiento. Ahora, finalmente, nosotros tenemos este metal valioso, que puede ser cobre, puede ser oro, platino, todos los metales que ustedes piensan y se acuerdan de la tabla periódica, luego lo podemos utilizar para fabricar un producto. Ese producto puede estar fabricado desde el metal puro, como son los alambres de cobre, los conductores que van en los computadores, pero también podemos fabricar aleaciones. Y el acero es un ejemplo clásico de una aleación formada por hierro-carbono, y que es actualmente una de las ingenierías más importantes. Y nosotros en nuestro departamento tenemos estas áreas integradas. Tenemos las ingenierías civiles con los profesores que muestro ahí, en una de ellas Adeline, que es geóloga e ingeniera, doctorada en ingeniería de roca. Tenemos a todos los profesores del área de la ingeniería de la metalurgia extractiva, ya tenemos las áreas del procesamiento de minerales, de la hidrometalurgia, de la pirometalurgia, que nos van a permitir obtener este metal que nosotros queremos utilizar. Y luego tenemos el área de materiales, ¿ya? Entonces tenemos que transformar ese metal valioso en una aleación que también implica un alto consumo de energía, y también existe una necesidad actual de crear nuevos materiales y aleaciones minimizando experimentos. Y aquí entramos en todo el área del machine learning, del data science, de todo el manejo de datos para la creación de nuevos materiales. Por ejemplo, actualmente se está hablando mucho de la electromovilidad.
es decir, un vehículo eléctrico, nos va a permitir movilizarnos. Actualmente existen estos automóviles y en particular como país el gobierno de Chile ha entregado una estrategia nacional de electromovilidad, la cual consiste en aumentar el parque de vehículos eléctricos en nuestro país para así reducir las emisiones de CO2 al ambiente. Pero un vehículo eléctrico necesita electricidad. Y para que esta electricidad se transforme en energía mecánica, en movimiento, tenemos que transformarla y tenemos que almacenarla dentro de él. Y se utilizan actualmente varias formas de almacenamiento, como son la batería, el panel solar y las celdas de combustible. Cada una de estas tecnologías actualmente conlleva desafíos. Por ejemplo, la batería utiliza litio. Entonces, actualmente nosotros somos uno de los productores más importantes de litio del mundo y hay desafíos en el área de la extracción de litio para hacerla sostenible, para hacerla amena con las comunidades, con el medio ambiente. En el caso de los paneles solares, los desafíos actuales son en el almacenaje de esta energía solar, porque nosotros la obtenemos gratis desde el sol, pero esa energía que es recolectada por paneles solares hay que almacenarla. Y actualmente hay mucha investigación asociada, por ejemplo, a las sales fundidas para almacenar esta energía. Y también hay un costo asociado y hay un alto costo asociado a esta generación de energía. Y las celdas de combustible, bueno, los problemas que hay es cómo almacenamos ese hidrógeno y cómo lo hacemos en forma segura, ¿ya? Y que también estas celdas de combustible tienen un alto costo. Nosotros vemos que hay desafíos y que nosotros como departamento en nuestras dos áreas de ingeniería civil de mina e ingeniería civil metalúrgica podemos abordar estos desafíos de la electromovilidad acá en Chile. Muchas gracias, directora, por la introducción. A continuación, damos paso a la primera exposición de esta jornada a cargo de la doctora Adeline Delonc. Ella es licenciada en Ciencias de la Tierra de la Université de Nice, Sophie Antipolis, Nice, Francia, geóloga y doctora en Mecánica de Rocas de la Université de Lorraine, France. Sus áreas de investigación y de especialización son mecánica de rocas, riesgo geomecánico en medios rocosos fracturados, inestabilidades en mina a rajo abierto e inestabilidades en minas subterráneas. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de nuestra institución. Estimada doctora, muchas gracias por asistir. Muy buenas tardes. Muchas gracias y gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir también mi pantalla. Ahí. Debería estar bien. Y bueno, aprovecho para decir buenas tardes a todos. Y gracias por darnos la oportunidad de presentar un poco, bueno, como presentó Karen, una introducción un poco. La idea de esta charla, de esta presentación, es entender que en el departamento, en nuestro departamento, el DIM, tenemos esta conexión entre el proceso de extracción y una vez que extraímos el mineral, crearlo en un metal de interés y ver cómo toda esta cadena entre minería, metalurgia y materiales. Entonces, en esta presentación lo que voy a hacer es presentar un poco el contexto, a saber algunas cifras sobre qué tipo de mineral estamos extrayendo en Chile, para entender un poco el contexto de esta minería en Chile y vamos a ver juntos. Le voy a presentar un poco sobre los procesos de extracción actuales y dónde podrá ir la minería en el futuro, con una mirada en un par de desafíos que vamos a enfrentar en los años futuros. En esta presentación es una introducción a los conceptos. Asumimos que tenemos varios personas que están presentes y que no tienen el mismo conocimiento de la minería, y en las presentaciones que van a seguir van a utilizar un poco todas las nociones que voy a presentar ahora, donde estamos extrayendo un mineral, para ver cómo se puede integrar con una noción y el impacto de la economía en Chile.
Entonces, hay un par de cifras que son de interés para entender la industria minera en Chile. Y cuando hablamos de minería, en Chile, la primera cosa que podemos decir es que es el primer productor mundial de cobre. Chile es el primer productor mundial de cobre, el CU que podemos ver aquí, y segundo de molibdeno, que es un producto de cobre. Entonces, Chile es un país líder en la producción de este metal y de esos subproductos. También es un productor importante de plata y oro en particular, pero en esta presentación entonces me voy a enfocar un poco más y hablar un poco más de todo lo que son productos y subproductos de cobre, que es la parte principal de lo que sería la minería en Chile. Pero entender que Chile tiene un papel importante que jugar cuando hablamos de cobre en el mundo. Para ver un poco otras cifras, podemos ver que, y también se va a iniciar a entender un poco algunos desafíos que pueden existir, es que cuando miramos esta primera imagen, a saber que todas las imágenes que estoy presentando en la diapositiva anterior y esta diapositiva, viene de un documento que se llama Minería en Números, del Consejo Minero y de este año, y pueden encontrarlo en internet, donde hay varias informaciones si están interesados en todos los temas de minería en Chile, muchas informaciones muy interesantes. Entonces, vimos que Chile es el primer productor de cobre. Cuando miramos qué podemos extraer de cobre y cuando nos interesamos al proceso de extracción, hay que entender que en 2005 para cada tonelada de roca se podía extraer 10 kilos de cobre en 2005, mientras ahora estamos extrayendo 6 kilos de cobre. Entonces estamos casi disminuyendo de la mitad el cobre que podemos extraer de la misma cantidad de roca. Lo que estamos diciendo es lo que presentó un poco Caem Tello, hablando de leyes que son bajas, a saber que al final la cantidad de mineral que hay dentro de la roca va disminuyendo y entonces tenemos que pensar de forma diferente o vamos a cambiar un poco y tener tipo de extracción que pueden cambiar por este fenómeno. Una vez que hablamos de eso, algo importante y que también puede permitir entender la potencia de Chile en el mundo con los minerales y metales, es que de este cobre que se extrae cada año, en 2019 producimos 5.8 millones de toneladas de cobre y por otro tipo de minerales producimos 38 toneladas de oro, 1.189 toneladas de plata y 55.000 toneladas de molibdeno. Simplemente darse cuenta que, de nuevo, el potencial de Chile es muy importante y obviamente tiene un impacto en la economía del país muy importante. Ahora, para ir también en la dirección de un futuro donde hay que cambiar y hay que pensar un poco nuestra forma de consumir. De nuevo en la introducción hablamos de electromovilidad, hablamos de, al final, cuando miramos el ciclo del material, extracción del material, creación del metal y hacemos un material con todo eso. Hablamos del hecho de que tenemos que pensar diferentemente, tenemos que integrar procesos de reutilizar algo que existe y en esta idea de electromovilidad un nuevo mineral que puede ser de interés es el litio. Y acá también Chile se posiciona como un líder en el mundo, a saber que aquí en este mapa tenemos las reservas mundiales de litio y Chile tiene más de la mitad de las reservas mundiales. Es el segundo productor de litio a nivel mundial, un productor muy potente. Y eso significa que entre el cobre que va a ser necesario siempre en el futuro, pensándolo diferentemente, y el litio que va a ser necesario también para tener una transición hacia una mejor gestión de nuestros recursos y una forma de vivir diferente, acá de nuevo Chile se posiciona como líder. Ahí hablo de la industria minera del futuro porque creo que es importante entender que ahora la minería es algo importante en Chile, obviamente, y en el mundo.
el mundo funciona con la producción de minerales, pero hay que entender que la industria minera está haciendo una transición también hacia el futuro, a saber que está integrando desafíos medioambientales, no solo medioambientales, integra desafíos de seguridad. Cuando miramos el tipo de accidente que existen ahora en Chile para la seguridad de las personas que trabajan en minas, es muy poco si comparamos con hace unos 10, 20 años. Integran desafíos medioambientales y también hay una reflexión de qué tipo de mineral tenemos que extraer y explotar para ir hacia una minería del futuro. A saber que cuando hablamos de electromovilidad, hay también, en esta idea de electromovilidad se puede necesitar también cobre, donde vamos a mirar el cobre con mayor valor agregado, entonces transformar el cobre para que tiene mayor valor agregado. Y entonces, obviamente, para ir en toda esa idea de la industria que podríamos decir del futuro, que integra desafíos reales societal, vamos a tener que responder a desafíos tanto técnicos que medioambientales. Cuando hablamos de minería, no sé si saben particularmente qué tipo de extracción existe, entonces hice una pequeña presentación tanto de cobre que de litio para que podamos tener una base común y voy a terminar con hablar de un par de desafíos. Entonces, cuando hablamos de la extracción del mineral y la extracción de cobre, hay diferentes tipos de métodos de extracción que pueden existir. En la extracción del cobre es lo que vamos a pensar cuando pensamos en minería, a saber, una minería con una extensión importante y en particular existen las minas a rajo abierto. El tipo de extracción que existe o existía hace poco en Chuquicamata es una mina a rajo abierto. Ahí tenemos una representación, es la que obviamente puede ver e impacta directamente el paisaje. Y este tipo de mina es la primera opción que se va a definir cuando se necesita hacer una minería, porque es más económico que una mina subterránea. Y funciona bien cuando tenemos una baja ley en la roca, significa que hay poca mineral en comparación con la proporción de roca. Cuando la ley es inconsistente, significa que no sabemos muy bien dónde está el mineral al dentro de la roca. No podemos decir extraemos solo esta roca y ahí tenemos el mineral. Está más en diferentes lugares. Y obviamente la mina a rajo abierto funciona cuando tenemos una profundidad que se maneja, cuando estamos en la parte superficial. Puse inferior a 1 kilómetro para tener una referencia. Las minas subterráneas, entonces, cuando vamos a hablar de cobre, no solo de cobre, pero ahí en Chile hablamos principalmente de cobre. Minas subterráneas, al contrario, obviamente, de las minas a rajo abierto, son las que que no vamos a ver directamente, de hecho, y ahí se utiliza generalmente cuando tenemos una alta ley, entonces una cantidad de mineral dentro de la roca importante, que se supera el límite económico de la extracción por rajo. Es exactamente lo que está pasando con Chuquicamata. Se necesita pasar en subterránea para seguir la vida al final de la mina. Y obviamente podemos ir a profundidades mucho más importantes que cuando estamos trabajando en minas a rajo abierto. Dos ejemplos simplemente para decir que cuando hablamos de minas subterráneas, existen diferentes tipos de minas con diferente tipo de extracción. Dos ejemplos aquí, el block caving mines y el open stopping, donde el open stopping, lo que está en gris violeta, corresponde al mineral que estamos extrayendo, bueno, la roca con mineral, y aquí tenemos una extensión mucho más importante con el block caving, entonces adaptamos el tipo de extracción de minería dependiendo del yacimiento con cual vamos a trabajar. Cuando miramos en el periodo 2000-2035, aquí en verde lleno son las cantidades de minas subterráneas, bueno, son miles de toneladas de mineral, y con líneas son las minas a rajo abierto. Podemos ver que hasta ahora y en el futuro, hasta 2035, se asume que es las minas a rajo abierto que van a ser principalmente las que van a producir mineral. Estamos hablando de cerca de 80% correspondiendo a la producción de mina de rajo y el resto de minas subterráneas. Pero cuando estamos mirando hacia un futuro, se estima
2035 principalmente minas a bajo abierto, y en el futuro, después de 2050, por consideraciones ambientales y por el agotamiento de los recursos minerales extraíbles mediante minería de bajo abierto, va a dar prioridad a la extracción de recursos por minería subterránea, y lo que estamos diciendo es que obviamente si estamos yendo en profundidad, estamos considerando el impacto medioambiental más bajo, pero de un punto de vista del macizo rocoso, de la roca con cual trabajamos, podemos tener problemas de inestabilidades y problemas en la mina que tenemos que considerar, y hablo de eso porque es principalmente el tema de mi investigación. Ahora, cuando hablamos del otro tipo de mineral, que es la extracción del litio, ahí vamos a hablar de una minería que no es tanto en la minería que pensamos cuando hablamos de minería. Primero que todo, hay que saber que el litio en Chile se puede extraer en toda la parte de los salares de Atacama, no se encuentra en otra parte. Y entonces se hacen en extracción en salares. El litio es explotado en lagos de salmuera y el proceso es largo, es entre 8 meses a 3 años. Les presento una imagen después que presenta el proceso, pero podemos ver dos imágenes en el desierto de Atacama, donde eso es el litio que recuperamos y al final esperamos que se evapora para recuperar el litio. Acá se explica un poco más, donde las etapas de la extracción en salares es la perforación de un agujero en la superficie, luego se procede al bombeo de la salmuera y por fin se deja evaporar durante meses. Lo que hay que entender con eso es que la idea que tenemos de la extracción de mineral, donde estamos haciendo explotar roca y camiones por toda parte, y hay mucho polvo, y hay como toda la idea que tenemos de la minería, cuando hablamos de extracción de litio es diferente, pero ahí cuando miramos el tipo de extracción que existe ahora, entendemos que hay un potencial a cambio, a mejorar todo ese sistema, a no esperar meses quizás para recuperar el litio o años, y también va a generar desafíos obviamente. Solo una imagen para poner los dos uno al lado: extracción de cobre, que va a ser parte del futuro de Chile; extracción de litio, que también va a ser parte de Chile. Dos tipos de extracción. Para extracción de cobre podemos asumir que vamos a estar principalmente trabajando en minas subterráneas, con desafíos que vamos a comentar, un par de desafíos, y extracción de litio, donde no tenemos la misma problemática, pero también una necesidad de integrar esos desafíos en una reflexión global en el país. Desafíos que podremos observar para la extracción de cobre. Lo dijimos, en el futuro vamos a tener bajas leyes, cantidad más baja de mineral al dentro de la roca. Necesitamos acceder a nuevos yacimientos más profundos, y trabajar en profundidades más altas es asegurarse de trabajar con esfuerzos más altos. Vamos en profundidad más fuerte, entonces hay más roca sobre nosotros y aprieta mucho más la roca, que va a generar altos esfuerzos. Y para la extracción de litio, ahí principalmente necesitamos integrar esas minerías al ecosistema en cual estamos realizando esas minas. Estamos en salares en Atacama, que es una región que está protegida, entonces necesitamos integrar todo lo que son los ecosistemas, la comunidad, y obviamente hay una pregunta sobre la extracción del agua del salar que se necesita manejar. No voy a entrar mucho más en el detalle de esos desafíos. Mi idea y la idea en la presentación era completamente presentar una visión un poco global sobre lo que es la extracción de mineral y lo que se hace en Chile, para poder permitir después en el resto de la presentación hablar un poco más de este ciclo de material. Lo que quería hacer simplemente para terminar, había preparado aquí videos para entender cuáles son ese tipo de desafíos, pero no funcionaba, entonces los tengo aquí, donde quería explicar y mostrar simplemente cuando hablamos de que vamos a aumentar la profundidad. Acá no van a entender porque, bueno, tengo los audífonos, pero podemos ver que ahí son simplemente personas que trabajan en un túnel, y podemos ver todo esta parte, lo voy a poner de nuevo, como donde al final hay personas que trabajan abajo, y ese sistema, esos problemas, ahí teníamos es en el techo. Ahí vamos a tener el mismo ejemplo en el piso, les digo ahora, donde de nuevo
están trabajando y vieron el camión, como el salto que hizo, eso al final es lo que vamos a tener que confrontar cuando vamos a trabajar en el futuro con condiciones de esfuerzos más importantes y que es un desafío real que hay que considerar. Ahí terminé mi presentación, voy a dejar a mi colega para su presentación y gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por su interesante exposición. Para continuar con el programa, damos paso a la segunda presentación, la cual estará a cargo del doctor Juan Ibáñez Rivera. Él es ingeniero de ejecución en metalurgia extractiva de la Universidad Arturo Prat, magíster y doctor en ingeniería de la Tohoku University en Japón, y sus áreas de especialización son procesos acuosos aplicados a metalurgia extractiva y protección ambiental. Actualmente es jefe de carrera de la carrera de Ingeniería Civil Metalúrgica de nuestra Casa de Estudios. Estimado profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gusto estar acá, compartir algunas de nuestras actividades con ustedes. También agradezco la presentación de Karen y Adeline, que me precedieron. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles un poco lo que estoy interesado en transmitirles hoy día. Como Adeline indicaba, tenemos una serie de desafíos importantes para la minería en Chile. Y dentro de la minería está la parte de minas, propiamente tal, la parte de procesos extractivos, que es una de las cosas que me dedico, y después tenemos qué hacemos con lo que sacamos de las minas. Y ahí es donde está la parte de materiales como parte o pieza fundamental de este ciclo de materiales. Voy a poner en contexto entonces, al igual como hizo Adeline, un poco de cifras para que tengamos claridad respecto a qué nos referimos cuando hablamos de la minería en Chile. Las exportaciones en esos 12 años que ahí aparecen indicados, ¿cierto? Está un 54% debido a la industria minera en Chile. O sea, ese es el impacto que tiene respecto de todas las exportaciones que este país desarrolló durante ese periodo de tiempo. Los ingresos fiscales en el 2017 fueron de 37.000 millones de dólares, de los cuales más del 14% correspondió entonces a la industria asociada a la minería. Específicamente, exportación de productos mineros, entiéndase concentrados y cátodos de cobre específicamente. Importante que de toda esa cantidad de recursos que ingresan al país producto de la exportación de nuestros recursos, ¿cierto? El 92% aproximadamente corresponde al cobre. El resto está molibdeno, hierro, plata, oro, litio, etc. En el 2019, el impacto que tuvo la actividad de la minería sobre el Producto Interno Bruto fue de un poquito más de un 10%. Si a eso le agregamos el encadenamiento productivo asociado a esto, podemos llegar en torno a un 20%. La inversión extranjera en una década estuvo normalmente en torno al 18%. O sea, todos los recursos extranjeros que llegan, prácticamente 1 de cada 5 dólares se invierte en la minería. Y finalmente podemos indicar también que tenemos más de 210.000 trabajadores especializados operando entonces en la minería en Chile. En ese contexto, ¿cierto? Nosotros podemos establecer algunos desafíos, similar, muy parecido a lo que indicó Adeline, que están asociados a los procesos extractivos en general, entiéndase de mina y procesos productivos, y ahí podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la sustentabilidad que mencionábamos, ¿cierto? Es necesaria. Necesitamos entonces tener sustentabilidad o hacer sostenible nuestros procesos, ya que es la única forma de poder seguir operando. Y aquí estamos hablando no tan solo en que el proceso sea eficiente, sino que también tenga el entorno, es decir, una buena relación con sus vecinos, con las comunidades aledañas, ¿cierto? Y hacerse cargo entonces de una adecuada gestión de los recursos y también de los desechos que genera la minería. La automatización de procesos es absolutamente necesaria hoy día para poder mantener un programa de trabajo adecuado, es decir, una estabilidad en los procesos y sobre todo, como decía Adeline, a apuntar a la seguridad de las personas, que es lo más importante dentro de las actividades mineras.
Otro desafío relevante es la incorporación de la inteligencia artificial, ¿ya? Ahí aparece indicado un poco qué es lo que podemos entender por inteligencia artificial, pero la idea es poder utilizar esta inteligencia nueva de tal suerte de mejorar la información para la toma de decisiones. Y eso se tiene que hacer prácticamente en línea. Otro aspecto relevante es la innovación tecnológica para poder competir. ¿Ya? Mejoramos la productividad de nuestros procesos, pero también tenemos que preocuparnos de bajar los costos operacionales, que es uno de los grandes desafíos que todavía tenemos que abordar en muchas de las empresas mineras en Chile. Y después tenemos una adecuada gestión del recurso energético y del recurso hídrico. Y lo puse en rojo porque me voy a centrar en esta presentación en esos dos aspectos. Entonces, nosotros sabemos que el consumo energético que se proyecta al 2030 es del orden de un 45% mayor que el que tenemos hoy día. Y adicionalmente va a existir aproximadamente un 30% de aumento en el consumo de agua para el 2025, y ese incremento afortunadamente tiene que hacerse con agua de mar, ya que no tenemos disponibilidad de aguas continentales, ya sea superficiales o subterráneas, en el norte de Chile. Entonces vamos a analizar qué pasa con la parte energética. Ahí está la distribución de consumo energético en Chile para el año 2016, y podemos observar que la minería del cobre específicamente en un 14%, o sea, de toda la energía que se consume en Chile, un 14% fue consumida por la industria minera del cobre. Si agregamos otra minería, ¿ya? Las otras que existen, podríamos llegar en torno a un 30%. De este porcentaje que tenemos acá, ¿cierto? El 52% era consumo de energía del tipo eléctrica, y el 48% correspondía a un consumo de energía generada a partir de la quema de combustibles fósiles. Si analizamos ahora un poco en detalle este 52% de la energía eléctrica que se consume, podemos indicar que el 57%, ¿ya? Esta parte de la torta, es consumida básicamente por la planta concentradora debido a las etapas de reducción de tamaño, chancado, primario, secundario, molienda, sac, molienda, bolas, etcétera, para poder producir después la disminución en el tamaño del mineral que tiene que ser procesado en la planta de flotación. Después tenemos la línea el sector de la torta de un 22%, que está dedicado para los procesos completos de lixiviación, extracción por solvente y electroobtención. Si miramos ahora la distribución, ¿cierto?, del consumo energético en torno al diésel, ¿cierto?, el 77% de este consumo se lo lleva a la mina, básicamente apuntando entonces a el movimiento de los camiones y del otro tipo de maquinaria que necesitamos para poder transportar mineral desde el yacimiento hasta la planta procesadora o la planta de procesos extractivos. Si hacemos un análisis similar a lo que ocurre con el agua, ¿ya? Aquí aparece la distribución de uso consultivo del agua en Chile en el 2016. Uso consultivo de agua significa que el agua se toma del medio ambiente, se utiliza y después se retorna de una forma distinta a como era originalmente. Y acá aparece entonces la minería con un 3%, la industria completa con un 7%, el agua que potabilizamos, ¿cierto?, con un 8%, y la agropecuaria con un 82%. Es decir, la industria minera tiene solamente un 3% en el impacto del uso consultivo del agua en Chile. Y si volvemos a analizar ahora cómo se distribuye ese uso, esa agua, ¿cierto?, un 67% está en la planta concentradora. Entonces la planta concentradora, que es la que produce el concentrado de cobre finalmente, que Chile puede vender o puede transformar en cátodos, es la que más consume agua, y un alto consumo energético, que son dos aspectos relevantes que hay que considerar en cualquier desafío que se plantee de la minería en Chile. Si miramos cómo está la proyección del consumo eléctrico, ¿cierto?, podemos ver que hay un crecimiento de un 40 y algo % entre el 2019 y el 2030. Y podemos ver el análisis de nuevo, en qué se proyecta ese mayor consumo, y aquí lo podemos observar. Esto que observamos acá, ¿cierto?, es en definitiva lo que corresponde
a la planta concentradora. Es decir, para mantener las producciones, como indicaba muy bien Avelina al principio, necesitamos procesar más, por lo tanto el consumo de energía tiene que aumentar, y si vamos a aumentar en concentradora, vamos a tener más concentrado y tenemos que procesar mucho más mineral para poder obtener, digamos, ese mismo producto. Y eso significa un incremento importante en el consumo energético de esa unidad productiva. Y aquí aparece algo importante, que es esta línea roja, o esta área roja, que representa entonces el consumo energético para que el agua de mar se pueda transformar en agua de proceso, ya sea agua desalinizada o agua potable. Tenemos que considerar, agua de mar, sin desalinizar, digo. Tenemos que considerar que esta energía que se consume es tanto para producir agua, como para bombear agua desde el mar hacia las faenas mineras, que como ustedes saben, están siempre localizadas por sobre la cota 2000, por lo tanto hay que impulsar agua desde cota 0, nivel del mar, hasta 2000 metros de altura, lo cual es un costo energético importante. ¿Cómo enfrentarlo? De ahí hay varias estrategias, voy a mencionar algunas. Entonces, aumentar el uso de energías renovables, específicamente eólica y solar. Acá ustedes pueden ver entonces campos de energía eólica que hay en el norte, de energía solar, celda fotovoltaica en el norte de Chile, algunos campos eólicos que se están instalando, que tienen entonces la característica de ser, nos hace ser uno de los primeros países, ¿cierto?, en utilizar esta fuente de energía para nuestros procesos. Ahora, todavía esta fuente de energía es pequeña con respecto a la gran cantidad de energía que se requiere en el sector, pero se están haciendo esos avances. La otra alternativa es reducción del consumo de diésel. Y ahí tenemos varias posibilidades. La primera ya es la generación de hidrógeno verde, que hoy día está siendo Chile un país bastante avanzado en este sentido, y que básicamente consiste en poder usar energía obtenida a través de tecnologías no convencionales, como sería cualquiera de estas, ¿cierto? Y provocar la hidrólisis del agua, generando con ello hidrógeno. Y ese hidrógeno se puede utilizar entonces como combustible. Y la alternativa es la electromovilidad de los camiones, que son los que más consumen diésel, ¿cierto? Ya sea a través de baterías de ion litio, que son las que utilizan energía eléctrica directa, o a través del uso de motores alternativos, en donde el combustible sea el hidrógeno. ¿Cuál hidrógeno? El verde que tenemos acá. Y en tercero está la innovación tecnológica para mejorar los rendimientos energéticos en la mayoría de nuestros procesos. Ya dijimos que la planta concentradora era la que generaba mayor consumo de agua y mayor consumo de energía, producto de los procesos que están asociados a la reducción de tamaño. Pues bien, las nuevas tecnologías apuntan a generar distintos equipos, como el HPGR, que es el acrónimo de High Pressure Grinding Rolls, y el Vertimill, molinos verticales, que permiten una configuración distinta, moderna, en donde tenemos el HPGR acá y el Vertimill acá, y que este sistema, que evita, ¿cierto?, la generación de necesidades asociadas a molinos, ¿ya?, genera una reducción significativa en el consumo específico de energía y también reduce los costos operacionales. Y por último está la de profundizar la gestión energética con estándares internacionales que buscan transformar la energía o el concepto asociado a la minería de la primera mitad del siglo XX hacia un tránsito en términos de generar ahora una minería asociada a la economía circular, que es la minería del siglo XXI. Este tránsito es lento, pero cuando tenemos este objetivo, ¿cierto?, las cosas se pueden hacer de forma distinta. Porque ahora tenemos que tomar en cuenta no tan solo el proceso productivo, que sea rentable para generar un profit importante, sino que todo lo que está asociado a eso, que tiene que ir desde cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, cómo utilizamos las materias primas, cómo nos hacemos cargo de nuestros residuos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día esto es lo que está viendo, o hacia allá tenemos que orientar nuestro esfuerzo. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, el recurso hídrico, ¿cierto?,
que en Chile el agua es un recurso, ¿cierto? Presenta una necesidad de utilización significativa. Ya tenemos, podemos ver acá, lo que significa el incremento del orden de un 30% desde el 2019 al 2030, esos 10 años. ¿Y dónde está la mayor parte del consumo? Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? También se mantiene entonces, o hay un pequeño incremento en el consumo para lo que son los procesos de concentrador, es decir, aquellos que generan el concentrado de cobre que Chile estaría vendiendo. Significa que vamos a pasar hemos pasado entonces, ahora en el 2020, del orden de 15 metros cúbicos por segundo, vamos a tener que llegar en torno a 20 metros cúbicos por segundo para el 2028. Entonces, eso significa un impacto importante. ¿Cómo se enfrenta? Bueno, aumentando el uso de agua de mar, ya sea salada o desalinizada, como se conoce. Aquí les muestro una gráfica, una fotografía aérea, ¿cierto?, de una de las plantas más grandes desaladores que existen en Chile, probablemente en Sudamérica. Aquí ustedes se dan cuenta, eso que aparece ahí es un turbus, ¿ya? Un bus interprovincial. Entonces, este tamaño es para poder producir agua desalinizada que tiene que ser bombeada posteriormente a 2000 metros de altura. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? Ha provocado entonces que la proyección que se hace es que va a haber una disminución del consumo de las aguas continentales, es decir, aguas superficiales o aguas subterráneas que encontremos, y esa disminución se proyecta en un 6% para el año 2030. Sin embargo, sabemos que para poder procesar necesitamos agua, y como vamos a procesar más para mantener la misma producción, necesitamos más agua. Pero ahora la gracia es que el agua estaría saliendo del mar. ¿Ya? Se prevé un incremento en el agua de mar del orden de un 156% para finales de la década del 30. Lo otro es realizar innovación tecnológica en procesamientos alternativos de los sulfuros. Como decía Belén, hoy día las minerías se están envejeciendo. Eso significa que su ley está disminuyendo. Por lo tanto, ya es cada vez más costoso producir lo mismo. Tenemos que procesar mucho más mineral para producir la misma cantidad de producto. Lo presentó en la segunda lámina, ¿cierto? Que hoy día tenemos que procesar prácticamente un 40% más de material o de mineral extraído de mina para poder obtener la misma cantidad de producto. Entonces, ahí nosotros en la universidad estamos avanzando a pasos bastante grandes en cambiar un poco la filosofía de los procesos de lixiviación y usando entonces la lixiviación con sal. Esta lixiviación con sal provoca que se puedan procesar los sulfuros de baja ley, que son los que van a ir apareciendo a medida que se empiezan a envejecer las minas. Eso va a producir además una reducción significativa del tiempo de proceso a través de esta tecnología que estamos estudiando. Y lo que es más importante, esa reducción en los tiempos de proceso, hemos visto que puede ser significativa, del orden de un tercio al menos. Eso significa que la capacidad de producción de la misma planta, del mismo tamaño, puede aumentarse en la misma proporción, es decir, podemos aumentarla en un 30%. Y lo otro es que se produce un producto de lo mismo, se produce una reducción en el consumo de agua, ¿ya? Y además, este reactivo, cloruro de sodio, también permite la reducción del consumo de ácido sulfúrico, dependiendo de las características, por ahí hasta un 20%. Y lo tercero, que va muy asociado con lo anterior, ¿cierto?, es profundizar la gestión hídrica con estándares internacionales, lo cual se hace necesario también para avanzar hacia ese concepto de economía circular que está hoy día prevaleciendo. Entonces, resumiendo, podríamos indicar que nuestra materia prima, ¿cierto?, que son los yacimientos de los cuales, como bien decía Belín, tenemos prácticamente un tercio un 25% de las reservas mundiales de cobre, por ejemplo, ¿ya? O sea, tenemos mucho cobre. Esto tiene un valor pequeñito, ¿ya? Se están envejeciendo las faenas mineras, los yacimientos, por lo tanto, las leyes van a empezar a ser menores. Nosotros en este minuto estamos acostumbrados a sacar como producto de este proceso
los commodities, en este caso concentrados, que tiene un valor de 0,8 a 1,2 dólares el kilo. ¿Ya? Y también estamos generando a través de la línea productiva hidrometalúrgica por electroobtención cátodos, ¿ya? Que tienen un valor de venta de 6 a 6,5 dólares por kilo. Las empresas mineras en Chile, de la minería privada, por ejemplo, Escondida, BHP, que producen entonces estos elementos, los venden y en las fundiciones de sus matrices, de sus compañías matriz, ¿cierto? Se produce de la misma forma la transformación posterior en cátodos de cobre y recién ahí eso se puede procesar para obtener entonces los tubos de cobre, alambre, el cobre de alguna forma que nos podamos transformar en artesanía o en algún tipo de ropa. Y eso tiene entonces ya un valor agregado que lamentablemente en Chile no lo estamos aprovechando. Pero ya pasamos de la manufactura, de aquí donde empieza el aporte de los materiales, ¿cierto?, a transformarlo en producto tecnológico de cobre. Ya se están haciendo entonces chips. Y lo más relevante, ¿cierto?, es que eso tiene un valor agregado significativamente mayor que los otros. Y la idea entonces es que podamos hacer la integración de la tecnología que se desarrolla en Chile a la sustentabilidad de nuestro país, de tal forma de poder aumentar el valor que generamos a ese cobre que estamos procesando, pasando entonces con ello a lo que indicaba Karen en un principio, Chile como referente en electromovilidad a nivel local, ¿ya? Ahora, eso se devuelve al principio porque en rigor la cantidad de cobre que tenemos en un auto convencional es del orden de 20 kilos. Sin embargo, en un auto eléctrico, con todo el aporte tecnológico que significa, vamos a consumir 4 veces más y reducir significativamente la cantidad de CO2 al ambiente. Por lo tanto, es un extraordinariamente buen negocio poder seguir siendo referente en electromovilidad en Chile. Lo que no me cabe duda, entonces, es que en la economía nacional actual y futura, la industria minero-metalúrgica juega un rol relevante. Eso es lo que quería presentar. Les agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Para continuar con nuestro programa, presentamos nuestra última exposición, la cual estará a cargo del doctor Claudio Aguilar. Él es ingeniero civil en metalurgia de la Universidad de Atacama y doctor en ciencias de la ingeniería, mención ciencia e ingeniería de materiales de la Universidad de Santiago de Chile. Sus áreas de especialización son síntesis y procesamientos de materiales metálicos, metalurgia de polvos, procesos metalúrgicos, caracterización de materiales y termodinámica de materiales. Actualmente es profesor asociado y coordinador de posgrado de su departamento. Estimado profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Una consulta, ¿de cuánto tiempo dispongo? Porque son las 4:50. No hay problema, profesor. Puede realizar con tranquilidad su exposición. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Doy la bienvenida a la pequeña charla que va a tocar dar hoy día. Yo la he titulado acá en línea con mis colegas anteriores, los grandes desafíos en el área de materiales. Como ustedes veían en las posiciones anteriores, los desafíos son obtener los minerales desde la mina y desde los minerales obtener los metales, como el caso del último profesor Juan Patricio mencionó. Entonces ahora yo voy a hablar de los desafíos que enfrenta la humanidad respecto a qué hacer con esos materiales. Y del punto de vista de Chile, yo quiero mostrar una cosa bien importante. Este es el reporte de la competitividad que sale cada 2 años, que lo elabora el Foro Económico Mundial, y estos son los datos 2019-2020. Y acá se evalúa todos los países con 12 pilares para ver qué tan fuerte es su economía, su aparato productivo. Y una de las cosas que Chile ha estado muy débil desde siempre es en el puesto acá de innovación. Nosotros hoy día ocupamos un puesto de innovación en el mundo a nivel del orden de 53, 56, y nuestro score de 0 a 100 es 42. Tenemos otras cosas bien interesantes como la estabilidad macroeconómica, ¿cierto? La labor del mercado, que son cosas, el tamaño de la infraestructura, que anda bastante bien, pero siempre hemos estado débil en innovación. Por lo tanto, a partir a mediados del 2005, 2004, se creó el Consejo de la Innovación para que Chile empiece a explorar
y sacar el talento adelante en estas cosas. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, el año, por la década del 85, algunos se dirán que es muy lejos, se soñaba con una gran movilidad y lo que nosotros veíamos como pequeños que llegando el año 2000, 2020 íbamos a tener ciudades como ese tipo, ciudades limpias, ciudades donde hubiéramos vencido la gravedad, ciudades que energéticamente autosustentables, pero la realidad es la que les muestro ahí. La realidad es que tenemos muchos tacos, muchos autos en congestión, no hay ningún sistema inteligente que permita coordinar los vehículos para que se puedan mover, son vehículos que queman combustibles fósiles, y además produce algo bien interesante, produce malestar social, produce malestar psíquico en las personas, que aún más se empeora la calidad de vida en las ciudades modernas. Otra cosa que nosotros vemos a diario son las contaminaciones. Es muy común ver en algunas playas contaminaciones de ese tipo, o en Santiago cuando en invierno, ¿cierto? Cuando no ha llovido, o algunas empresas que todavía no entran en las regulaciones de medio ambiente. O naturalmente en el mar siempre es común encontrar algunos desechos. Estas cosas hace 20, 30 años pensábamos que ya a la década del 2020 la íbamos a tener eliminada, pero sin embargo subsisten. Otra de las cosas que hoy día el mundo tiene es lo que yo muestro ahí. Todavía hay mucha hambre. Esta es una estadística bastante fría, que alrededor de 500 niños mueren de hambre en África. Por lo tanto, desde tener ciudades tecnológicamente muy avanzadas, desde tener controlado todas digamos, las contaminaciones, de tener toda de esta generación de energías controlada, todavía el planeta tiene algunos problemas que tiene que resolver, como el hambre, la contaminación, digamos, y los grandes tráficos que existen en la ciudad. Por lo tanto, ahí yo he puesto esa imagen porque representa lo que uno podría estar pensando en algún momento con unos amigos, cuáles son los desafíos que tiene la ingeniería en ciencias materiales para el siglo XXI. Coloco esa imagen del astronauta porque eso representa casi todo el avance tecnológico, científico, psicológico, humanista que el ser humano ha desarrollado. Ahí prácticamente tenemos todo lo que hemos acumulado en los últimos 4.000, 5.000 años de historia. ¿Y por qué he puesto este título? ¿Cuál es el desafío de la ciencia e ingeniería de materiales en el siglo XXI? Porque en mi opinión, nuestro desafío es preservar imágenes como esa, imágenes de la naturaleza, nuestra propia vida, ¿cierto? Las flores. Creo que es el gran desafío que tiene la humanidad hoy día, y que la gente que nos ha tocado vivir en esta época sabemos que hay varias crisis que tenemos que enfrentar en los próximos años, que quizás nosotros como generación no las vamos a resolver, sino que sean la generación que viene a continuación, porque son problemas que se resuelven a largo plazo, no son problemas que se vayan a resolver en 1 o 2 años. Y para eso, las Naciones Unidas han desarrollado estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde va desde el fin de la pobreza, cero hambre, a cosas ya un poco más tecnológicas, como pueden ver ustedes acá, como producción y consumo responsable. O sea, vamos a producir algo, pero también tenemos que consumir de forma adecuada. En el mundo occidental, más del 60% de lo que se consume en realidad no se necesita, sino que se hace por un fin, porque tenemos capacidad financiera y económica para comprar. Otras cosas que dice Naciones Unidas, dice la industria de la innovación e infraestructura. La industria hoy día está pasando por una crisis, especialmente la industria productiva, porque tiene que estar en sintonía con la economía circular y con el bajo daño que hay que hacer al planeta. Hay que resolver el tema de las desigualdades que hoy existe. Tenemos que preservar mucho la vida marina. Nosotros sabemos hoy día que el mar está en una encrucijada con toda la contaminación que por años hemos ido entregando a ello. Y tercero o cuarto, dar acceso al agua limpia y saneamiento. O sea, hoy día uno abre el grifo o la llave del agua potable y pareciera ser tan natural que salga agua limpia, pero digamos más de la mitad de la población hoy día en la humanidad no tiene ese acceso o ese beneficio. Finalmente, uno de los temas que quiero colocar
es la energía asequible y no contaminante. Hoy día Chile es uno de los países que tiene energía más cara. No todos los chilenos tenemos acceso a la energía, hay mucha gente del campo, especialmente también en el altiplano, que no tienen acceso. Si vamos a países más pobres como Bolivia, Perú, África, probablemente ahí la cantidad de ciudadanos que no tienen acceso a la energía es cantidad mayor. Este es un gráfico que hizo mi profesor hace un par de años atrás y mostraba lo siguiente, esto está reducido, el potencial de innovación con respecto a algunos materiales y cómo ese potencial se iba incrementando en el tiempo. Entonces, desde los primeros materiales, cobre nativo, la piedra, el oro, la madera, el potencial de innovación de hacer cosas era bajito, y es por eso que nuestros ancestros no eran capaces de hacer mayores maquinarias, mayores avances. Hoy día, como estamos ubicados en el año 2000, 2020, quizás estos materiales de energía interfacial, infraestructura, la termoquímica, materiales nanoestructurados, materiales amorfos, tengan un gran potencial de resolver algunos problemas que nosotros vemos. Por ejemplo, como materiales para desalinizar agua, materiales para la industria energética. Probablemente el futuro esté puesto allí en los materiales. Materiales más eficientes desde el punto de vista de la producción de energía y del consumo de energía también. Esta lámina es muy interesante, también la hizo mi profesor y muestra una cosa realmente que llama la atención, la influencia en los materiales, la tecnología. Por ejemplo, la electricidad de casa se inventó en 1873, pero demoró 46 años en penetrar el mercado. Y como les cuento a mis estudiantes, y hoy día uno cuando llega la noche abre la puerta, ya sea mano izquierda o mano derecha, 1,20 m, 1,50 m, está el interruptor y uno sabe que la electricidad va a estar ahí disponible. Uno hoy día no podría concebir un mundo sin electricidad, pero sin embargo en el mercado tradicional se demoró casi medio siglo en penetrar. El teléfono inventado en 1875 se demoró un poquito menos, pero igual bastante tiempo, 35 años. La radio inventada en 1906 se demoró 22 años. Si vamos un poco más cerca a nuestro tiempo, fíjense que hoy día todos estamos utilizando un computador personal, que se inventa en el año 75, pero recién empieza a penetrar el mercado a principios de los 90. En el caso de los teléfonos iPhone que se inventan en el 2007 aproximadamente y se demoran un mes o un par de días en penetrar el mercado. Para todas estas tecnologías siempre necesitamos un tipo de material, ya necesitamos conductores eléctricos, aislantes eléctricos, algún material liviano, algún material más denso, algún material más resistente. Entonces, la tecnología no se podría construir si es que no hubiera los materiales disponibles para aquello. Y una de las cosas interesantes que quiero mostrar acá, un gráfico que hicimos con un profesor hace un tiempo atrás, donde vemos los top 10 en exportación de alta tecnología en dinero del año 97 para poder comparar lo que exportaban alta tecnología el año 86 y lo que exportaban alta tecnología el año 2005. En valor de paridad del año de dinero del año 97 para poder comparar las magnitudes de los montos. Esto está en billones de dólares. Vemos que el año 86 Estados Unidos lideraba este ranking con 65 billones de dólares y tímidamente aparecía Taiwán y Corea con 7 billones de dólares aproximadamente. Todo el resto de los países eran europeos. Pero el año 2005 China destrona a Estados Unidos con una venta de 405 millones de billones de dólares en alta tecnología, casi un orden de magnitud más que Estados Unidos hace 20 o 30 años atrás. Y empiezan a dominar los países del Asia. Y ya los países europeos empiezan a perder alguna relevancia en esto. Y eso tiene que ver porque los países europeos, los países asiáticos se fijaron algunas metas bien claras para poder lograr lo que ellos establecían. Primero establecieron parques tecnológicos, establecieron como los materiales, algo relevante para poder hacer desarrollo tecnológico y establecieron claramente cómo era ese desarrollo tecnológico con su relación con la humanidad. A mí hace un par de tiempo me tocó visitar una universidad en Estados Unidos, en Alemania, Stuttgart, donde ellos estaban invirtiendo casi 200 millones de dólares porque querían diseñar la fábrica y querían diseñar los vehículos del año 2040. Yo me acuerdo que la visité el 2016, pero ellos ya estaban pensando
en reconstruir la concepción filosófica y la relación que tenía el vehículo con los seres humanos, y gran parte de esos capitales lo habían puesto empresas de Asia. Entonces, uno de los desafíos, como hemos mencionado en la presentación, son los desafíos en la electromovilidad. Desde el punto de vista de materiales, son 2 o 3 los que tenemos que resolver. Uno, hacer materiales para hacer baterías bastante más eficientes. Hoy día los vehículos eléctricos andan bien, pero no tienen autonomías muy grandes. De hecho, las autonomías pueden oscilar, dependiendo del tamaño del vehículo, entre 100 kilómetros a 300, 400 a lo más, cuando un vehículo que quema combustible podría tener hasta 800, en unos casos que es muy eficiente, hasta 900 kilómetros. Por lo tanto, eso tiene que ver con el tipo de material y con cómo nosotros vamos a sacar y almacenar la energía. Segundo, tenemos que hacer vehículos más livianos, porque al hacerlos más pesados o al tener mayor densidad ocupan mayor energía. Por lo tanto, esos son los desafíos que hoy día hay que ver. Tienen que ser materiales que nosotros saquemos, por ejemplo, acá hablamos de metal, o acá hablamos de cerámico, o acá polímeros en las llantas, materiales que ojalá tengan una huella de carbono neutra, que la producción y el uso de ellos cause 0 impacto digamos, en el medio ambiente. Por lo tanto, que sean más livianos, almacenen mayor capacidad y que tengan una huella de impacto, en huella de carbono, que sean 0 emisores de dióxido de carbono. Otro aspecto bien importante que hay que colocar siempre es la calidad de vida de las personas. Por electromovilidad también tenemos que entender que hay personas que tienen su aparato musculoesquelético atrofiado, y con exoesqueleto, como podemos mostrar ahí, podemos ayudar a que tengan una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es un buen desafío. Ahora, hoy día el desafío está en que se necesitan motores bastante grandes para poder dar soporte a estas personas, pero si logramos producir los motores con la misma potencia, esos exoesqueletos van a ser una solución para los futuros lisiados. Otro desafío que nosotros vemos es la disminución de la emisión del CO2. Ahí hay una mapa donde ustedes pueden ver las zonas calientes, las que son más iluminadas, son las que más queman combustibles fósiles. Vemos que afortunadamente Chile, por ser un país pequeñito, no quema mucho combustible fósil. De hecho, la emisión per cápita es bastante baja, de andar por 2 o 3 toneladas por persona, a diferencia de un país desarrollado que anda por las 20, 25 toneladas por persona. Por lo tanto, un desafío es tratar de disminuir las emisiones de CO2 a futuro. Otro desafío desde el punto de vista de los materiales es hacer las tecnologías espaciales. Siempre el desarrollo de tecnologías espaciales no tiene un impacto en la vida. De hecho, el velcro es un desarrollo que la NASA tuvo hace un par de años atrás, y hoy día es común encontrar alguna zapatilla, alguna chaqueta que ocupe el velcro, al igual que el teflón. Por lo tanto, como ustedes pueden ver acá, para tener una tecnología espacial necesitamos todo tipo de materiales, porque hay que entender que las condiciones espaciales son bastante agresivas, con temperaturas de 3 grados Kelvin, con radiación de rayos gamma, rayos X, que por choques de micrometeoritos, que se fue una razón por qué el transbordador Columbia tuvo desperfecto y falló al reingreso. Por lo tanto, acá la tecnología de material está bastante alta, y la cantidad de cobre que se utiliza, cobre chileno, también no es despreciable. Algunas cosas como la que yo muestro acá, que pueden ser de ciencia ficción, pero los metamateriales con coeficiente de refracción negativo, que hacen que la luz se transmita por la superficie y se pueda crear alguna tecnología de invisibilidad. Esta foto no es una foto artística, sino que una foto real. Esto nace de un trabajo de un profesor ruso en los años 60, donde se preguntó qué pasaría si la constante de permitividad fuera negativa, y eso dio origen a los años 60, años 70, a la capacidad furtiva de Estados Unidos, y a partir de los 90, la creación de los metamateriales, donde la luz se transmite por la superficie. Necesitamos materiales que puedan soportar mejores altas temperaturas y esfuerzos para poder disminuir el costo del combustible. Si pudiéramos nosotros
aumentar la velocidad de las turbinas, aumentar la temperatura de trabajo 1 o 2 grados, eso seguramente haría aviones que podrían viajar más rápido y el consumo de combustible sería bastante menor. Otro desafío de los materiales en la industria 4.0 es la integración inteligente de las comunicaciones con el hardware de operación en una industria, y para eso necesitamos desde robots, desde pantallas de sensores, pantallas de tablet, necesitamos sensores de control, instrumentación. Entonces todo esto en algún momento requiere, por ejemplo, conductividad eléctrica o requiere ciertos tipos de materiales especializados para cada aplicación. Por ejemplo, en un caso robot, si fuera un brazo, requerimos que tenga ciertas propiedades mecánicas de soportar. Si fuera un sensor, necesitamos que sense con relativamente exactitud lo que queremos nosotros medir. Por lo tanto, la industria de desarrollo de la industria llamada 4.0 está muy vinculada también a los materiales. Los materiales para energía, desde paneles solares que fueran más baratos y fueran accesibles para la gente común y corriente, de las celdas combustibles de hidrógeno, hasta, por ejemplo, poder nosotros almacenar energía en sales fundidas. Está todo el abanico. Dejo la energía nuclear afuera porque pareciera ser que la energía nuclear a nivel mundial va en retirada. Entonces eso es lo que yo veo que a grandes rasgos son los desafíos que tienen los materiales. Entonces acá yo le planteo algunas preguntas a los estudiantes. Si nosotros queremos tener una vida más sana, más llevadera, sin contaminación, donde sea una vida más plena, entonces la pregunta es, todo lo que tenemos que hacer, resolver los grandes problemas, es lo que le pregunto a mi estudiante. ¿Hay suficiente materia prima para hacer las cosas que necesitamos hacer en el planeta? ¿Habrá suficiente energía disponible para hacer lo que necesitamos hacer? Esas son preguntas. Chile hoy día está pasando por una crisis energética. ¿Existe la tecnología disponible para cubrir el planeta? ¿O la tenemos que empezar a desarrollar? Y cosas más interesantes, ¿existe un número adecuado de ingenieros o científicos para esto? Y quizás la pregunta más importante que puedo hacer, si existe un número adecuado de estudiantes interesados en resolver estos problemas. Así que termino la presentación deseando que los estudiantes se preocupen de estos temas y dándole una frase que una vez algún profesor por ahí me dijo, que el futuro siempre es de los estudiantes. Muchas gracias, Sebastián. Profesor, muchas gracias por su interesante exposición. Ahora invitamos a la doctora Karen Tello a realizar la ronda de preguntas a nuestros expositores. Directora. Gracias, Sergio. Bueno, aquí tenemos una sola pregunta. ¿Cuál es el efecto de la salinidad en el medio ambiente, luego de ocupar agua de mar como agua de proceso? Yo creo que es una pregunta para Juan. Ok, muy buena pregunta. Hoy día hay cierto grado de controversia respecto de cuál es el impacto. Hay algunos que dicen que es inocuo, otros dicen que el impacto se va a producir porque a pesar de que agreguemos una cantidad importante de salinidad al agua, se va a necesariamente tener que diluir en algún minuto. Acuérdense que nosotros tenemos que ingresar varios kilómetros mar adentro la restitución del agua de rechazo, que se llama, que es el agua salada, la salmuera, y evidentemente está en discusión. Sin embargo, en mi opinión particular sí tiene un impacto, no está del todo cuantificado, no resulta inocuo alimentar toneladas de sal al sistema, hay alteraciones importantes de densidad, hay variaciones en los parámetros termodinámicos del agua, que necesariamente tienen que demorarse en restituir un estado de normalidad. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo para evitar justamente eso? Es que esas salmueras se van a depositar en piscinas y hacer el mismo proceso que mostró Adeline cuando habló del litio. Entonces, estas salmueras lo que buscan es generar cloruro de sodio para ser utilizado en los procesos de lixiviación con cloruro de sodio.
es la nueva forma que se está viendo de poder utilizar un residuo, que es en este caso la salmuera del proceso de desalación, como materia prima para un proceso distinto. Y en ese es lo que se está conversando hoy día respecto de la desalinización. Gracias, Juan. Por el momento no hay más preguntas, pero creo que hay una en el Facebook, estoy viendo justo el Facebook ahora, pero hay alguien que pregunta ¿cómo podemos reactivar la industria manufacturera en el país? ¿Claudio? ¿O Juan? Es difícil, solamente pienso yo que, bueno, la historia nos dice que la industria manufacturera en Chile empezó a tener su auge después del año 50, cuando se creó la Corporación del Fomento, que hoy día es la actual Corfo. La actual Corfo estuvo a cargo de varias empresas importantes, varias fundiciones, pero hoy día la Corfo perdió, digamos, el derecho o no es dueña de esas empresas manufactureras, sino que hoy día es una institución que trata de estimular la innovación o el desarrollo tecnológico. Entonces, para contestar la pregunta, en el caso chileno, tomando la experiencia de Corfo, yo pienso que se tienen que hacer dos acciones. Una, hay que partir educando, especialmente en los universitarios, que hay que tener una diferencia entre empresario y comerciante. ¿Cuál es esa? Empresario es aquel que crea una empresa y tiene riesgo de fracasar. Entonces empieza a crear cosas y empieza a fabricar. Y el empresario, en vez de crear esas cosas, de colocar tecnología, de colocar infraestructura, lo compra en China y lo vende acá en Chile. Por lo tanto, yo pienso que hay que empezar a educar para ser empresarios y no comerciantes. Y segundo, el Estado tiene que dar políticas claras y financiamiento de apoyo para que estos emprendimientos a gran escala se hagan. Hoy día eso va por buen camino, pero los emprendimientos, los fondos que da el Estado para los emprendimientos son bastante pequeñitos. A no ser que uno vaya a los startups, que ya es un poco más de dinero, pero la cantidad de dinero global de startups o la cantidad de startups que se financian en Chile todavía sigue siendo poquitita. No sé si Juan y Adeline quieren agregar algo al respecto. Estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, en el sentido de que es necesario, la única forma va a ser una intervención estatal. O sea, ¿por qué China hoy día vende a los precios que vende? Y es producto de que China, las empresas privadas chinas no son tan privadas, ¿ya? Tienen una componente estatal importante que apunta justamente a que se favorezca la producción manufacturera en ese país y la puedan vender. O sea, no hay forma de explicar que sea más barato, imagínate, sea más barato comprarle tubos de cobre a los chinos, o de acero, pero de cobre a los chinos, y ellos nos lo venden, teniendo en cuenta que ellos nos compran el cato de cobre con el que hacen los tubos. Entonces, tú no te lo puedes explicar, digamos, no tiene una explicación tan fácil. Entonces, ahí es donde yo creo que el Estado tiene que asumir un rol protagónico para este primer impulso. Una vez que esto empiece a desarrollarse, yo creo que va a funcionar como ocurrió antes, pero hoy día, como bien dice Claudio, nosotros tenemos más que nada la compra-venta más que la generación de productos, digamos. Es más fácil ir a comprar a China que pensar en producirlo en Chile. Es que la mentalidad es de comerciante, no es de empresario. Y eso hay que cambiarlo en las universidades. Eso exacto, o sea, es que si yo, o sea, a ver, aquí es un poco más filosófica la cosa, pero no sé si es el lugar, pero hay que decirlo. Nosotros tenemos, lamentablemente, o no tenemos empresarios, o tenemos muy pocos empresarios. Hay gente con mucho dinero, estamos claros, pero que no son empresarios. Por ejemplo, los que mercadean en la bolsa, ¿ya? No, es pura especulación. Y ahí es donde se genera el mayor movimiento de recursos económicos, pero no aportan a la productividad del país. De ahí hay connotados personajes que están en esa línea. O sea,
mercadea, te vendo 3 acciones, yo te compro 2, listo, damos la vuelta, sacamos las utilidades, no pagamos impuestos, el negocio es fantástico, pero no le aportan nada al país como productividad, digamos, como producto. Mira, para dar una cifra, yo manejo al 2018. Al 2019 todavía no salen, pero el 2018, las 40 empresas más grandes en Chile tuvieron un crecimiento del 36%. ¿Ya? Y de esas empresas, de las 40 empresas más grandes, 99, 98 por ahí, eran empresas relacionadas con retail, con activos financieros, con cosas intangibles. No eran empresas con cosas tangibles. Pero Chile creció, ese tiempo creció el 3,2%. Pero ese tipo de empresa creció al 30 y tantos por ciento, 36%. Entonces eso te dice un poco el país a dónde se va. A lo mejor quiere ser un poco como Suiza para hacer negocios, pero quizá ahí hay que pensarlo de otra forma. Gracias, Claudio. Gracias, Juan. Tengo otra pregunta acá. ¿Qué debería hacer Chile en términos de políticas públicas para alcanzar el desarrollo tecnológico? Educación, solamente educación. Educar a la gente, decirle cuál es el camino. Los caminos, acá no hay que inventar la pólvora, el camino para el desarrollo ya se sabe. Mira, te voy a mostrar una lámina. Yo pensé que iban a preguntar, no sé si la están viendo. Esa lámina es lo que pasó con estos países como Malasia, Indonesia. En los 60 metieron mucha educación, mandaron mucha gente afuera y metieron infraestructura y crearon soportes para la industria. En la década de los 70 mucha formación de recursos humanos e investigación. En la década de los 80 crearon la innovación y los parques científicos. Entonces ellos crearon un plan a 30, 40 años. Necesito un plan como este, hoy día Chile que no lo tiene a 40 años. Pero sí hay que partir claramente por lo que yo muestro acá, por la educación. Porque si no tenemos gente educada que quiera hacer esto más adelante, va a ser difícil llevar esto, sacarlo con éxito. Gracias, Claudio. Alguien pregunta, ¿el uso de vehículos eléctricos y la creación de todos sus componentes, cuánto se debe usar para que la huella de carbono sea menor a la de un vehículo a gasolina? No lo sé, buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Bueno, buena pregunta. O sea, Ahí sobre sí, esta pregunta quería comentar, bueno, si entendí bien la pregunta, pero porque esas palabras en español no manejo completamente, pero solo quería comentar que son preguntas que se están haciendo. Yo sé que estoy trabajando con 2 memorias que están asociadas con el SMI en Chile, que es el Sustainable Mining Institute, y están empezando su memoria, obviamente relacionada a minería, pero con esta idea de electromovilidad. Y la idea es cuantificar en qué momento pasar realmente y tener esa idea de electromovilidad realmente tiene un impacto positivo o negativo. Entonces, poder cuantificar un poco esos impactos y no solo quedarse en la idea de parece mejor, pero no sabemos. Entonces, es simplemente decir que esas preguntas son temas que estamos investigando y que están bastante actuales. sí, yo creo, bueno, voy a responder o cómo haría esta comparación, pero habría que calcular cuánto, porque la huella de carbono no solo está asociada al uso del combustible fósil, en este caso la gasolina, sino que toda la huella de carbono asociada a la construcción del vehículo y todas sus partes componentes de él. Entonces habría que ver cuánto yo consumo en la fabricación del fuel cell o la batería de litio, cuánto se consumió en CO2 para llegar a esa batería, en la fabricación de la carcasa del automóvil, etc. Y luego, cuánto cuesta generar la energía eléctrica que está consumiendo ese automóvil también. O sea, cuánto CO2 genera. Entonces yo creo que es un cálculo que es mucho más profundo que solo cambiar la gasolina por la electricidad. Yo creo que sí. Creo que Sí, eso. sí. Pero es una tarea que podemos hacer cada uno en sus casas y buscar información, y es una tarea para cada uno. Tengo otra pregunta. ¿Qué opinan sobre la reducción
al presupuesto 2021 enfocado a la ciencia e innovación en el país, teniendo en consideración la situación pandemia. Es un segundo desastre. Si lo que ha demostrado por la historia, que la gente o las personas, las civilizaciones que saben cómo resolver los problemas, son las civilizaciones que son más felices, logran resolver sus cosas y pueden salir adelante. Las civilizaciones que no protegen su conocimiento están destinadas a ser civilizaciones o pueblos pobres. Entonces, esta es una típica decisión de, como decía un profe mío, existen a veces empresas pobres con dueños ricos. ¿Qué quería decir eso? Que los dueños no se preocupaban del desarrollo de la empresa a futuro, sino que sacaban todo el dinero. Seguramente si tú haces un esfuerzo, podrá haber otro ítem donde puedes recortar dinero. Yo me imagino en las Fuerzas Armadas se pueda recortar. Estamos en tiempos de paz, no se justifica, debe haber algún otro ítem que se pueden reducir, pero reducir el conocimiento desastroso. Va en la dirección opuesta a todo lo que hemos expresado acá. Así es. Así es. Sí, y además yo vengo de Francia, donde no hay tantas becas, no hay tantas opciones de desarrollar realmente su investigación. Y cuando llegué a Chile, yo lo encontré increíble. Significa que realmente hay posibilidad para desarrollar la innovación, la investigación y dejar que la gente crece en su conocimiento. Y me parece que reducir los presupuestos no van en esa dirección, van al contrario, en algo que es algo muy positivo en el país, que está cortándose. Creo que va a estar mejor. Muchas Lo que gracias, quiero decirle algo a los muchachos, porque está probado en la historia que aquellos que son líderes y llegan primero en un campo, son aquellos que van a profitar de todos los beneficios económicos y sociales y de calidad de vida. Entonces, por eso siempre hay que tratar de ser líder por lo menos en algún campo. No llegar a placer, no llegar como segundo o tercero, porque los beneficios que tú vas a poder capturar de ahí son bajitos. Gracias, Claudio. Gracias, Juan. Gracias, Adeline. Sergio, ¿no hay más preguntas? Sí, esas son todas las preguntas. Directora, profesores y profesoras, muchas gracias por su respuesta y su participación en la charla El ciclo de materiales, una visión integrada de la minería, metalurgia y materiales en la economía actual. Que tengan muy buena tarde. Para finalizar, les recordamos que pueden visitar nuestra cartelera de actividades para el mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro sitio web www.usm.cl y en nuestras redes sociales. Nuevamente les agradezco su participación y muchas gracias por asistir a esta interesante charla. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Chao. tardes, que tengan Chao. buen día. Gracias por la asistencia. Cuídense. Chao.